A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri modificó las condiciones de la paritaria nacional docente establecidas en la ley 26.075 de financiamiento educativo y por el decreto 457 del año 2007. El artículo 1 del decreto modificado establece que ahora la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal en el convenio marco será ejercida por un miembro de cada asociación sindical del orden nacional, con lo cual iguala la presencia de los gremios, que hasta ahora era proporcional a su cantidad de afiliados a nivel nacional, lo que en la práctica le quita poder a CETERA. El artículo 4 de la norma, además, deja en claro que el ámbito de discusión entre el gobierno nacional y los gremios docentes a nivel nacional se dedicará a cuestiones laborales, de calendario educativo y de la carrera docentes. Reglamentó además el piso salarial de todo el país de 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Estamos en contacto con Oscar Ruibal, secretario de coordinación del gremio de la UPC. ¿Cómo está, Oscar? Milagros Echeverría lo saluda. Buenos días, Milagro, ¿cómo está usted? Queremos saber cuál es la postura del gremio frente al decreto del presidente. Bueno, este decreto del señor presidente, digamos que están, en este principio de año con una especie de epidemia de decretos, todos ellos apuntando y reformando unilateralmente cuestiones que han sido tratadas ya sea en el Parlamento o por las partes, involucradas. Tiene severas consecuencias con respecto no solamente a la situación de los docentes, sino con respecto al sistema educativo. Usted ha hecho una enunciación de su contenido, vamos a tratar de ampliar esto que ha señalado. En primer lugar, el decreto, ratifica una línea clara de este gobierno, que es el de la desresponsabilización del Estado Nacional en el sostenimiento, financiero de los del sistema educativo nacional. O sea, el sistema educativo nacional está constituido por los sistemas de de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación fue, remediada en su momento, cuando se sanciona la ley de financiamiento educativo, que establece la corresponsabilidad entre el Estado Nacional y los estados provinciales en el sostenimiento financiero del sistema educativo. Esto era así porque, ya desde el año 1978, en un primer momento, luego en 1993 y 94, fueron, el Estado Nacional tomando la política de transferir las responsabilidades educativas a las provincias, y esto generó una falta de recursos y una grave crisis en el sistema educativo. La ley de financiamiento, como usted bien señala, establece en su artículo 10, y luego esto se reglamenta con un decreto específico en el 2007, que los temas laborales, salariales y profesionales del sistema educativo serían tratados en un ámbito de negociación. Esto funcionó regularmente desde el año 2007 al 2016, en algunos años con acuerdo y otros sin acuerdo, pero ya en el año anterior, el 2017, el gobierno nacional decidió no convocar, más a los gremios nacionales a la discusión. Esto no solamente vale señalar en el tema salarial, sino en ningún tipo de tema que tuviera que ver con la situación de los docentes argentinos. A posteriori, este decreto genera otra situación muy controversial, que es una especie de equiparación e igualación de la representación de los vocales paritarios de las 5 organizaciones que participan. Esto es sumamente desprolijo, para decirlo de alguna manera, porque la representación está vinculada al número de afiliados que tienen las entidades. Entonces, nosotros tenemos una entidad que es CETERA, que tiene entre el 60 y el 70% de afiliados de los docentes del país, y las otras entidades mucho menos, y ahora se pretende que todos se sienten en la mesa como si hubiera una igualdad de representación. Y el otro elemento, que es mucho más grave, que es que en el año 2016, en la negociación paritaria, se establece una cláusula de garantía del piso salarial docente, que decía concretamente que el salario mínimo docente o de referencia nunca iba a estar por debajo de lo que significara el 20% más del salario mínimo vital y móvil. No obstante, decía, la discusión salarial que se dé en la paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que uno iba a discutir
con la representación del Estado Nacional y los representantes de los estados provinciales, pero sabía que había como una base de discusión que era garantida, que es la de esta que les señalo, trabajar con un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Resulta que ahora esta cláusula de garantía, perversamente el gobierno nacional la interpreta como una cláusula de exclusión de la discusión salarial, con lo cual, digamos, está no solamente poniendo en riesgo, digamos, los aportes de recursos de la nación a las discusiones provinciales, sino que también prácticamente va haciendo un proceso de congelamiento y de destrucción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que son recursos que reciben todos los docentes del país, y el Fondo de Recuperación de Desigualdades Salariales, que reciben docentes de algunas provincias de este país. ¿Qué cree que puede pasar si la discusión salarial depende de cada jurisdicción? Bueno, va a pasar lo que ya pasó, digamos, antes de que del año 2007, es decir, que se empezaba a generar una desigualdad muy grave y en cada una de las provincias. Entonces, frente a una misma tarea, había una grave diferencia salarial entre una provincia y otra, y se generaban conflictos muy extensos. Por ejemplo, recuerde usted que una de las primeras medidas que tomó el gobierno que asume en el año 2003, es decir, el presidente de la Nación y el ministro de Educación de ese momento, a llevar recursos a la provincia de Entre Ríos, puesto que hacía como 3 meses que no había clases porque la provincia no tenía capacidad propia de pagar los salarios. Por ejemplo, en este momento, hoy, digamos, ya tenemos algunas provincias con conflictos salariales bastante graves porque no hay capacidad propia de sostenimiento. Y esto, a ver, se lo dejo, voy a ver si soy más claro. En el año 1978, el dictador Videla transfirió en el sistema educativo lo que es el nivel inicial y primario a las provincias, y de allí la nación no tuvo más responsabilidad sobre esos niveles. Uh-huh. En los años 93 y 94, el gobierno de Menem tomó esa misma determinación con respecto a los niveles secundario y superior. Esta situación llevó a que cada provincia tuviera no solamente que pagar los salarios, sino sostener el funcionamiento de las escuelas de los distintos niveles y modalidades de acuerdo a recursos propios. Cuando se sanciona la ley de financiamiento educativo, se establece, bueno, atención, hay un sistema educativo que, si bien se gestiona vía provincial, es un sistema educativo nacional, y por lo tanto debe haber recursos también del Estado Nacional para que funcionen las escuelas, que son escuelas donde concurren estudiantes argentinos, sean de tal o cual provincia. Bueno, esto es lo que se está revirtiendo en una medida sumamente delicada y muy grave que ha tomado, digamos, el gobierno nacional. Menciona la cuestión de la desigualdad. Ayer el ministro Alejandro Finocchiaro se refirió también a eso y dijo que de cada 9 representantes, que 5 fueran de CETERA, era un acuerdo político que le permitía tener una mayoría automática y que hubiera una sola voz en la mesa docente. Esa es una mentira. Finocchiaro es una persona bastante mentirosa, para decirlo, digamos, con mucha generosidad. Es decir, no es una cuestión política, es una cuestión que tiene que ver con la representación. Si yo tengo, digamos, de un X cantidad de afiliados, el 60 al 65% de los afiliados, evidentemente yo no puedo tener la misma representación que otra entidad que tiene, por ejemplo, el 5 o el 10% de los afiliados. Eso por un lado. Pero por otro lado es mentiroso, porque en realidad los acuerdos que se lograron tanto a nivel salarial como, por ejemplo, el acuerdo de los recursos para la formación permanente en servicio de los docentes del programa Nuestra Escuela, todos los otros temas vinculados, aspectos laborales y profesionales que se acordaron estos años, todos los acuerdos han sido suscriptos por todos los representantes, o sea, los 9 representantes de los sindicatos, puesto que hemos hecho consenso entre la representación gremial y de esa manera nos hemos sentado frente a la representación patronal. Bien, paso rápidamente a la cuestión provincial. ¿En cuánto va a pedir el gremio que quede la paritaria? Bueno, eso va a ser motivo de discusión cuando estén nuestros docentes en las escuelas y seamos convocados a discutir la pauta 2018. Evidentemente, digamos, hay también una decisión del gobierno nacional, acompañado por varias provincias,
de establecer una restricción en la discusión salarial en torno al 15% y sin cláusula gatillo. Eso, digamos, es una irrealidad absoluta cuando cualquier economista, analista sensato, está señalando, digamos, que la inflación en el año 2018 no ha de ser menor al 20%. Pero por otra parte, nosotros ahora, los docentes en actividad, con una cláusula, con una planilla complementaria el 20 de enero, y los jubilados con los saberes jubilatorios del mes de enero, van a recibir un retroactivo del 2,5% en virtud de la cláusula de gatillo que nosotros tuvimos en el 2017. Pero bueno, eso será motivo de discusión en el momento que estemos con los docentes en las escuelas y puedan participar en un debate que es central para todo educador, que es su salario, ¿no? Bien, una última pregunta. ¿Qué acciones van a tomar desde los gremios respecto al decreto? Al decreto, bueno, ya digamos, las primeras son de carácter de denuncia a nivel internacional. Vamos a hacer una presentación en la Organización Internacional del Trabajo. No es la primera medida que toma el gobierno nacional que vulnera los derechos de las entidades gremiales, también ante la Internacional de Educación, puesto que resulta ser que nosotros vemos a algunos representantes de nuestro país en los foros internacionales hablando de la democracia, la participación, y resulta que aquí en territorio propio lo que están haciendo es restringir los derechos, particularmente de los trabajadores. E inmediatamente, cuando los docentes retornen a las escuelas, vamos a hacer las convocatorias, porque evidentemente esto va a merecer una respuesta, puesto que está puesto en riesgo la normal inicio de la actividad en 2018. El gobierno nacional con este decreto va sembrando el conflicto, y cosa que, bueno, tendrá que hacerse responsable por ser él el que genera un escenario muy poco propicio para la discusión. Muchas gracias, Oscar, por el contacto. No, por favor, gracias, Milagro.